Dios les bendiga, buenos días a todos. Buenos días. Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, una vez más en este lugar, con el propósito de que podamos entender los planes de Dios, que podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de los que estamos aquí, sobre todo para el mundo entero, ya que dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Él lo que desea es de que todos lleguen a la salvación, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que queremos tratar aquí, queridos amigos, hermanos en la fe, un saludo a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, los hermanos en la fe, que Dios los guarde, Dios los bendiga. Hoy quiero tocar un tema muy delicado, muy serio, muy importante, porque vemos sociedades, el mundo entero que está de cabeza, que está mal, que estamos en tiempos, vamos a decirlo así, de terror, ¿verdad? Porque si nosotros mencionamos lo que dice Juan 10:10, que lo dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 10:10, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces estamos viendo, gracias, estamos viendo que el diablo está haciendo de las suyas en este tiempo, en este momento, y que de ahí para adelante se va a poner peor la cosa. Por eso es importante que usted esté capacitado en las cosas de Dios, que conozca, que usted se ponga la armadura de Dios para que pueda estar protegido contra toda artimaña del diablo. ¿Sí me explico? Sí. Pero la gran mayoría, los que están allá, que nos ven por las redes sociales, pues no tienen este conocimiento, no conocen la palabra de Dios a profundidad. Es decir, la gente practica una religión, pero sin conocer verdaderamente la palabra de Dios. Y donde hay desconocimiento de Dios, va a haber ¿qué? Va a haber error, va a haber fracaso, va a haber sufrimiento y derrota. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tenemos que entenderlo así. Ahora quiero tocar un tema importante, le vuelvo a repetir, cómo está la formación del hombre, cómo está constituido el hombre. Ese es el tema, pero vamos a poner un subtema: los demonios, cómo trabajan. Porque es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que lo veamos. Cómo trabajan ellos a través de las enfermedades y a través de las adicciones. Porque el diablo es donde opera. Y bueno, para irnos rápidamente trabajando, pues yo me voy a ir. Bueno, o ya así de memoria, la gloria sea para Dios. En Génesis capítulo 2, ¿verdad? Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿estamos de acuerdo? Sí. A imagen de Dios fuimos hechos nosotros, a imagen. Fuimos creados por Dios. Por eso el Señor en la Escritura dice, y Adán y Eva, pues fuimos a imagen, fuimos creados a imagen de Dios, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad?, nos enseña que el diablo Satanás, a través de una serpiente, instiga, ¿verdad?, engaña a Eva, ¿verdad?, mencionándole lo contrario de lo que le dijo Dios. Es decir, Satanás le dice a Eva, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Pues que yo no comiera del fruto, porque si yo como, seguramente que moriré. Entonces Satanás pues le dice lo contrario, le dice, no es cierto. No es cierto, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas la verdad, que tú no seas como Él, cómele. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la instiga para que caiga en el error, para que caiga en la trampa y para que ella coma del fruto prohibido. Y ahí es donde nace, querido amigo, el pecado, ¿verdad? Y por consecuente la respuesta a la desobediencia, que es a la rebeldía, que es que la muerte, porque así lo estipuló el Señor. El día que comas vas a morir. Entonces, como ella comió, desobedeció el mandato divino, por consecuente el resultado que es que la muerte. ¿Y qué sucede, hermano Rafa? La humanidad, en el caso de Adán y Eva y todas las descendencias, se apartan de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Sí. El ser humano, como tenía el control, ¿verdad?, de toda la autoridad en la tierra sobre los
animales, la tierra y todo lo demás, le entrega por el error, por el fracaso, por el pecado, le entrega la autoridad a Satanás. Le entrega la autoridad a Satanás y Satanás es el que viene, ¿verdad?, a tomar el control de todo el mundo, junto con la tercera parte de los ángeles que se llaman demonios. Entonces, de acuerdo al pecado, hermanos, ¿verdad?, de acuerdo al pecado, el hombre cae precisamente en los ataques del diablo a través de las posesiones demoníacas y a través de las enfermedades. Entonces, es importante que nosotros veamos a través de la luz, a través de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos vencer esto para que salgamos de ahí. Es decir, el cáncer, la diabetes, el SIDA, las posesiones demoníacas, todo ese tipo de situaciones son producto de Satanás, ¿sí?, por el pecado, la desobediencia a Dios. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ese tipo de enfermedades, hermanos, la esquizofrenia y todo eso, son espíritus inmundos, son demonios. Aunque el ser humano o la ciencia no lo tome así, lo toman como enfermedades, ¿verdad? No son espíritus, son demonios que entraron en las personas cuando éstas le abren puertas a todas las tentaciones que el diablo les hace. ¿Sí me explico? Sí. Digamos en el capítulo número 4 de Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, el tentador hace o quiere tocar al Señor Jesucristo, tentar, y usted sabe que en 3 ocasiones, ¿verdad?, el tentador, el diablo, tienta al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no cae. Y le menciona el diablo a través de el primer ataque, a través del alimento. A través del alimento. Porque el Señor Jesucristo Él venía de ayunar, de un ayuno de 40 días, 40 noches, ¿sí me explico? Entonces, sabe la necesidad y le quiso poner la tentación a Jesús, porque sabía que venía de un ayuno y que seguramente él que tendría hambre. ¿Sí me explico? Sí. O sea, en esta cuestión, hermano, lo digo así porque el hombre también va a ser tentado por allí, por el alimento. Quiero dejarlo claro. Por eso muchas enfermedades vienen por el producto del alimento. El exceso de peso. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué más? La diabetes, exactamente, por las grasas, las carnitas y todo, el pozole, el menudo y todo eso, exceso, y vienen las grasas, tapan las arterias, las venas, y viene precisamente los paros respiratorios y cardíacos, exactamente, y ese es un ataque precisamente del diablo en las enfermedades. Cáncer y todo ese tipo de situaciones. El SIDA también es un ataque del diablo y ese tiene su nombre. El SIDA, un demonio, una potestad fuerte, el SIDA. Entonces, la segunda tentación es cuando el Señor, cuando el diablo lo lleva a un pináculo, una parte muy alta, y le dice, si te avientas, pues Dios no tengas miedo, porque Dios no va a querer que te saquen la sangre ni que te perjudiques, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo le muestra diciéndole, ¿verdad?, que escrito está, utilizaba la escritura del Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en esta parte es importante porque nosotros debemos de depender del conocimiento de Dios y de la enseñanza de Dios, qué es lo que quiere Dios para nuestra vida y qué tenemos que rechazar. ¿Sí me explico? Sí. Sin tentar ni abusar de Dios. Y en la tercera parte, en la tercera situación, la tercera tentación, ¿verdad?, el diablo le dice al Señor Jesucristo que si se inclina y le adora, le iba a regalar o entregar todos los reinos en el mundo. O sea, la riqueza, las famas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Sí. Y es de la manera
que bueno, el Señor, siendo el Todopoderoso, pues vence al diablo, vienen los ángeles y dice la Escritura que le sirven. Entonces, pero el hombre es atacado en esa tercera parte, que es a través de la fama, el poder y el dinero. Y son ataques que el diablo va a hacer para hacer caer a la humanidad. De modo de que en el capítulo 6 de Génesis, el Señor Jesucristo, o Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad?, hace esa mención, porque dice, me arrepiento de haber hecho a imagen, Génesis 6, 5 en adelante, 5 y 6, me arrepiento de haber hecho a mi imagen al hombre, porque los pensamientos de ellos son de continuo solamente el mal, y me arrepiento de haberlos creado. ¿Sí me explico? Sí. O sea, después de que el Señor Jesucristo los quiso corregir, los reprendió, pues Él esperaba, hermanos, una reconciliación, Él esperaba un arrepentimiento de corazón, ¿sí me explico? Lo mismo que usted puede pasar, entiendan. Pues Él esperaba que la gente se arrepintiera y que se pusiera a cuentas con Dios para poder solucionar esto, ¿sí me explico? Sí. Pero no fue así. Fueron pasando los días, los años, los siglos, y el pueblo en pecado, haciéndole caso más bien al diablo que a Dios. Entonces, entra el diluvio, usted recuerda Sodoma y Gomorra, que cómo fueron destruidos, ¿verdad? Dios trata con Moisés para sacar a su pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Claramente primero Noé, la gente no hace caso y entra el diluvio, destruye, ¿verdad? A todos, se salvan nada más Noé y sus familias, 8 personas. De ahí pues lo que sigue, ¿verdad? Noé empieza a hacer una nueva civilización, una nueva humanidad, ¿verdad? Pero siguen, no era obediente a Dios, pero sus hijos pues no tenían esa cercanía con el Señor. Entonces se corrompe la humanidad, pues sigue la corrupción. Después, ¿qué es lo que sucede con Moisés? Viendo que esta aumenta, bueno, pues Dios le entrega lo que nosotros conocemos como las tablas de la ley o los mandamientos, ¿sí me explico? Sí. Entonces, hermanos, en los mandamientos se encuentra, ¿verdad?, la manera en que nosotros podemos apartarnos del pecado y depender exclusivamente de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Pero ¿qué sucede cuando las personas no conocen los mandamientos? Pues van a vivir en obscuridad, en error, ¿me explico? En fracaso. ¿Sí me explico? Sí. Sí, hermanos. Porque es como si yo me pongo así una venda en los ojos, pues no voy a ver, no voy a aprender a vivir correctamente, ¿sí? Y los mandamientos que Dios da es precisamente el estilo de vida que a Dios le agrada para vivir bien y vivir bien con Él. ¿Sí me explico? Amén. Es importante, pero también el pueblo ¿qué? Pues rechazó. Rechaza y rechaza, allí está la pelea espiritual. Rechaza los mandamientos, ¿verdad? El primer mandamiento, el Señor Dios prohíbe la idolatría. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás delante de estas, ni los adorarás, ni las adorarás, porque yo soy un Dios que celoso, que castigo la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación, es decir, sobre las generaciones consecuentes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo en ese momento? Hermano, empiezan a hacer, adorar un becerro de oro. Ahí está. Entonces, Dios ve esto, ¿verdad? Se enoja, le manda a Moisés que baje y que reprenda al pueblo porque están haciendo lo que él no le gusta, no dejó. Entonces baja Moisés, discute con Aarón, su hermano, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? Es que estos me orillaron, me dijeron que hiciera y no. Y Dios, hermanos, los castiga a todos los idólatras, los mata pues,
los matan. Y sigue ese proceso a través del tiempo, de los siglos, ¿sí me explico? Y el hombre sigue en esa dispensación de pecado y muerte por la desobediencia, la rebeldía, ¿sí me explico? Entonces debemos entender, hermano, que la rebeldía, la desobediencia es pecado delante de Dios. Y que qué más que merece un castigo. Porque Dios le gusta la santidad, el orden. ¿Sí me explico? Sí. Y lo opuesto le pertenece a Satanás, que muy pronto ya va a ser destruido. Pero lo que Dios nos está dejando es que aprendamos su palabra para depender de Él y que nosotros podamos tener la bendición, pero que aprendamos a distinguir lo bueno de lo malo. ¿Sí me explico? Sí. Compréndalo. Es lo que Dios quiere, que aprendamos a distinguir lo bueno de lo malo. Y que lo malo que nos va a traer consecuencias malas. ¿Entendemos esto? Sí. Debemos entenderlo, hermano. Y usted también. Usted debe de analizar esto. Porque usted va a pensar, oye, sí es cierto, mi vida pasada no era buena. Vivir en el alcohol, las drogas, los robos, todo eso me traía problemas. No, mejor busco a Dios. Él quiere bendecirme a mí. Mejor le voy a hacer caso a Dios. Con Él me conviene. ¿Sí me explico? Sí. Usted necesita entenderlo para que se pueda liberar. Entonces, en todo este proceso, hermano, Dios pues llega a pensar, a analizar y toma una buena decisión. Dice, pues ¿cómo le voy a hacer? Porque no entienden. Mando a mis profetas y me los matan. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, el Dios Todopoderoso viene en la persona de Jesús, o en su Hijo, a la tierra. ¿Sí me explico? Él viene en la persona del Señor Jesucristo para poder enmendar ese error que cometió Adán y Eva. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el sacrificio que va a hacer Dios? Porque todo esto tiene un proceso, pero también un sacrificio, un porqué de las cosas. Entonces, viene al Señor Jesucristo a morir en la cruz, a liberarnos de nuestro pecado a través de ese cambio, porque tiene que haber un proceso de perdón y de cambio. Entonces, el Señor Jesucristo viene a morir a la cruz. Él da su vida en la cruz para que nosotros podamos ser ¿qué? Liberados, rescatados. ¿Me explico? Sí. A través del arrepentimiento vamos a encontrar el perdón de Dios y también vamos a romper esa maldición que inició Satanás. ¿Sí me explico? Entonces, viene el Señor Jesucristo a morir en la cruz y a través de ese sacrificio de Él, la humanidad sigue el proceso de liberación. ¿Sí me explico? Nosotros ya no nos encontramos en condenación, sino en liberación. ¿Sí me explico? Amén. Y así lo dice la Escritura. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea y obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos decidir. Dejar el pecado, ¿verdad? Para entrar en esa relación con Dios y poder tener vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Pero tenemos que renunciar totalmente, hermano, totalmente ¿al qué? Al pecado. Al pecado. Tenemos que renunciar totalmente al pecado. Y Juan 10:10 lo dice el Señor Jesucristo, aclarando este punto. El diablo, ese, vino para matar, hurtar y destruir. Y en la siguiente línea dice el Señor Jesús, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Amén. Y eso, hermano, lo tenemos nosotros que discernir, entender. ¿Sí me explico? Sí. Amén. Importante que usted lo vaya entendiendo. Que usted vaya entendiendo lo que le acabo de decir. Entonces, el Señor a través de su palabra y a través de ese sacrificio nos da la oportunidad de la salvación, de entender esto de la salvación a través de una decisión seria nuestra. ¿Me explico? Que usted tome una buena decisión. Sí, porque lo que nos vamos a enfrentar más adelantito es fuerte, es delicado, es serio. Sí, entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, al Señor Jesús, cambian las cosas, porque ya dependemos de Cristo, dependemos de su poder, de su amor y también de su protección.
¿Sí me explico? Amén. Bien lo dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor Y nada me y faltará. nada me faltará. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, Dios va a cubrir, va a suplir toda la necesidad que nosotros tengamos, siempre y cuando estemos en obediencia. Amén. Amén. Pero para irnos metiendo al tema, hermano, porque el primer punto voy a llamarlo así, formación del hombre, como lo tengo aquí, formación del hombre. Y bueno, nos vamos a ir a primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses 5:23, que dice así la bendita palabra de Dios, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volteé para acá. Entonces, allí nos está dando la escritura, ¿verdad? Que nosotros, ¿cómo estamos formados? Por espíritu, alma y cuerpo. Y también, escuche también esto, el orden correcto es el espíritu, que hasta lo puse con letras más grandotas, porque el espíritu es el que gobierna. ¿Me explico? El alma más chico y el cuerpo más pequeño lo puse, ¿no? El espíritu, como yo lo acabo de ver aquí, lo vamos a ir viendo, el espíritu es la dependencia de Dios. ¿Cómo yo voy a depender de Dios? A través de la escritura y a través de la oración. ¿Sí me explico? Amén. Mi espíritu se tiene que relacionar con Dios. ¿Me explico? Sí. Importante que lo sepamos. Ahora, en el segundo punto, el alma. Hermano, ¿qué está en el alma? En este ente, por decirlo así. ¿Qué hay en el alma? Bueno, aquí están las decisiones que tú tomas, buenas o malas. Hay también los pensamientos que tú tienes en tu mente, ya sean buenos o malos. Ahí está en el alma esta cuestión. Y también en el alma vienen ¿qué? Los ataques del diablo. Porque el diablo es donde ataca. Más en esta figura, en el alma. Ahí es donde van a llegar las tentaciones del diablo, en el alma. ¿Sí me explico? Sí. Y claramente el tercer punto es el cuerpo. El cuerpo pues es la carne, es el estuche. ¿Me explico? Visiblemente es donde se va a ver, hermano, es donde va a estar el reflejo del estado del cuerpo, ya sea físico como espiritual. ¿Sí me explico? Amén. Importante que lo tengamos. Entonces, hermanos, vamos a buscar en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:7. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:7 dice así la escritura, mire, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea el diablo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿en qué? En la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el apóstol Pablo nos está relatando aquí, ¿verdad? Abiertamente nos está diciendo, bueno, aquí va a venir Satanás y en el tiempo postrero, ¿verdad? Va a venir el falso profeta. El falso profeta, va a venir el anticristo con milagros prodigiosos, donde la gente se va a volcar a él y le va a hacer mucho caso a él. Y no van a creer en la palabra de Dios. Se volcaron más sobre el diablo, como lo está haciendo la gente ahora, sobre el satanismo, sobre la brujería, sobre la adoración a la Santa Muerte,
sobre falsas prácticas satánicas como es la lectura de la mano, el yoga, los horóscopos. Esas son desviaciones espirituales diabólicas, satánicas. Por eso tenemos que creer a la palabra de Dios, que es la verdad. Y la gente se avasalló sobre las doctrinas o enseñanzas del diablo, ¿sí me explico? Entonces, por eso debemos de tener cuidado, porque la gente va a llegar un momento en que va a repudiar la palabra de Dios para hacerle caso más al diablo, más que a Dios. Entonces, quiero dejar sobre todo esto bien claro. El pecado va a traer consecuencias fatales, la muerte. Y el diablo es donde va a atacar. Entonces, desde el inicio de lo que dijimos, hermano, cuando entró el pecado al hombre, la humanidad se separó. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, el ser humano, hermano, el espíritu está muerto en el ser humano. Haga de cuenta que lo borro yo el espíritu. ¿Qué no va a tener el espíritu? ¿Qué no va a tener el hombre aquí? La dependencia de Dios. ¿Me explico? El ser humano está viviendo en el alma y en el cuerpo nada más. Bajo las decisiones de los pensamientos del hombre, la cultura o la ciencia que aprende en la tierra, ¿sí me explico? Nada más depende, el ser humano está constituido aquí por el alma y el cuerpo. Pero el espíritu en la persona está muerta porque no dependen del espíritu, de la enseñanza bíblica. Y aquí en el alma es donde el diablo ¿qué? Ataca. Con enfermedades, con adicciones, alcohol, droga, homosexualidad, lesbianismo. Ayer que me preguntaban acerca de los homosexuales, que Dios los bendiga, los perdone y tengan sabiduría los que tienen este problema de la homosexualidad o el lesbianismo. Porque Dios hace hombre y mujer, pero no seres intermedios. ¿Sí me explico? Sí. Esto fue consecuencia del pecado. Y si la persona no conoce la palabra de Dios, va a caer en las ataduras del alma, va a caer en la atadura o el ataque del diablo. Y ahí es donde opera todo esto. Y por ejemplo, rápidamente yo me voy a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 dice así la escritura, mire, Cristo vive, mire, para que vean. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, dice así. Dice, cuando Jesús llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron ellos diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que ya el pecado había corrompido el mundo, ¿me explico? Y que ya había personas que estaban endemoniadas, poseídas por el pecado. Vamos a decirlo así, demonios fuertes, ¿me explico? Pero hay demonios, vamos a decirle así, más pequeños, por decirlo así, demonios rasos, ¿me explico? Demonios pequeños que pueden surgir a través, pues digamos, de la mentira, de la prostitución, de la maledicencia, de la grosería, de las prácticas pequeñas, digamos así, pero condenables, donde cuando uno practica la mentira, la ociosidad, ¿verdad? El pecado, el adulterio, la fornicación, entran demonios a la persona. ¿Sí me explico? Entran demonios, entran posesiones. ¿Me explico? Y es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, ahí le estamos dando cabida a los demonios. ¿A través de qué, hermano Rafa? Del tatuaje. ¿A través de qué? Del cigarro, del alcohol y la droga. ¿Sí me explico? Esa es una
puerta abierta que nosotros conscientemente le estamos abriendo al Satanás, al diablo. Pero repito, el espíritu aquí no está operando sino el alma, porque le estamos dando esa puerta abierta al diablo a través del alma, a través de esas tentaciones. Y más porque no tenemos el conocimiento de Dios. ¿Me explico? Sí. Vamos a hacer una segunda parte en esto para ir mostrando más escritura a esto. Así que, queridos hermanos, pues que Dios los guarde. Vamos a hacer una segunda parte.